Hay tragedias que sacuden a una sociedad entera y que deberían imponer, al menos durante un tiempo, un silencio respetuoso. No un silencio cómplice ni un silencio que oculte responsabilidades, sino un silencio humano, básico, que reconozca que antes que la política, antes que los titulares y antes que el cálculo partidista, hay vidas perdidas y familias rotas. El accidente de Adamuz, con 39 personas fallecidas, es una de esas tragedias. Y precisamente por eso, lo ocurrido después resulta tan profundamente perturbador. No solo por el dolor del suceso en sí, sino por la rapidez con la que una parte de la extrema derecha decidió convertir la muerte en arma política. En ese contexto, el estallido de Risto Mejide contra Vox no puede leerse como una simple polémica televisiva, sino como la reacción visceral ante una degradación moral que ya no se puede disimular. Desde una perspectiva de izquierdas, este episodio marca algo más que un cruce de declaraciones. Marca un síntoma. Un síntoma de hasta qué punto la política española, empujada por la extrema derecha, ha ido perdiendo referencias éticas básicas. Vox no espera a que se conozcan las causas del accidente, no respeta los tiempos del duelo ni muestra la más mínima prudencia. Actúa de inmediato porque entiende que el impacto emocional es mayor cuando la herida está abierta. Insinúa, acusa, señala y siembra sospechas mientras aún se llora a las víctimas. Esa urgencia no es casual, es estratégica. Y es precisamente esa estrategia la que provoca la indignación de Risto. Risto Mejide no es una figura que pueda encuadrarse fácilmente en la izquierda política tradicional. Su trayectoria pública está marcada por la provocación, la confrontación y el espectáculo. Pero precisamente por eso, su reacción tiene un valor simbólico especial. Cuando alguien acostumbrado a moverse en el terreno de la polémica detecta que se ha cruzado una línea inaceptable, es porque esa línea es evidente incluso para quienes suelen relativizarlo todo. Su estallido no nace de una discrepancia ideológica concreta, sino de una intuición moral muy básica. Hay cosas que no se hacen, y una de ellas es utilizar la muerte de 39 personas para ganar rédito político. Desde la izquierda, este punto es clave. La crítica a Vox no se centra aquí en su ideología de fondo, sino en su comportamiento ante una tragedia. No se les acusa de pensar distinto, sino de actuar sin humanidad. Politizar la muerte no es hacer oposición, es deshumanizar. Es reducir a las víctimas a cifras útiles para un relato. Es tratar el dolor como combustible discursivo. Y cuando eso se normaliza, la política deja de ser un espacio de confrontación democrática para convertirse en un terreno de carroñeo. El accidente de Adamuz exigía, como mínimo, respeto. Respeto por las víctimas, por sus familias y por una sociedad que necesita comprender qué ha ocurrido sin verse arrastrada por el ruido y la sospecha. Vox hace exactamente lo contrario. Desde el primer momento activa su maquinaria habitual, insinuaciones sin pruebas, acusaciones veladas, desconfianza hacia cualquier explicación institucional y un relato de culpables prefabricados. Todo ello envuelto en un discurso que se presenta como valentía, pero que en realidad es oportunismo puro. Risto estalla porque percibe esa obscenidad. Porque entiende que hay una diferencia radical entre exigir responsabilidades y aprovecharse del dolor. La izquierda siempre ha defendido que las responsabilidades políticas deben esclarecerse, pero también ha insistido en la necesidad de hacerlo con rigor, con pruebas y con respeto. Vox no busca esclarecer, busca señalar. No busca verdad, busca impacto. No busca justicia, busca desgaste. Esa diferencia es fundamental y explica por qué la reacción de Risto conecta con una indignación social mucho más amplia. La muerte de 39 personas no puede convertirse en un plató de confrontación inmediata. Sin embargo, Vox actúa como si cada tragedia fuera una oportunidad. No hay pausa, no hay empatía, no hay contención. El mensaje implícito es devastador: cualquier suceso es útil si sirve para atacar al adversario político. Desde una perspectiva de izquierdas, esta lógica es profundamente peligrosa porque vacía de sentido cualquier referencia ética compartida. Si todo vale, nada importa. Y cuando nada importa, las víctimas desaparecen como sujetos y solo quedan como instrumentos. Risto Mejide verbaliza algo que muchas personas sienten pero que no siempre se expresa con claridad, que se está cruzando una frontera moral muy seria. Su enfado no es técnico ni jurídico, es humano. Se indigna porque entiende que no se puede jugar con la muerte de esa manera. Porque sabe que detrás de cada cifra hay una historia, una familia, una vida truncada.
Vox en su relato borra esas historias y las sustituye por un marco político prefabricado. Desde la izquierda, este episodio obliga a reflexionar sobre la banalización del dolor en el discurso público. No es la primera vez que ocurre, pero cada vez se hace con menos pudor. Antes se disimulaba, ahora se exhibe. Vox no oculta su estrategia porque sabe que una parte de su electorado la aplaude. Ese aplauso no nace de la empatía, sino del resentimiento. El dolor ajeno deja de importar si sirve para confirmar un relato previo. Risto estalla porque detecta esa deshumanización y decide señalarla sin rodeos. La respuesta de Vox a las críticas refuerza aún más el problema. En lugar de reconocer el exceso, se refugian en la libertad de expresión. Como si cualquier cosa pudiera decirse en cualquier momento sin consecuencias morales. Desde una perspectiva de izquierdas, esta coartada es conocida y profundamente tramposa. La libertad de expresión protege la crítica, no la mentira deliberada ni el señalamiento irresponsable. No protege la instrumentalización del dolor ni la difusión de sospechas sin base. Confundir crítica política con carroñerismo es una forma de blindar comportamientos indecentes. El accidente de Adamuz debería haber sido un momento de duelo compartido, de respeto mínimo y de espera responsable. Eso no implica ocultar responsabilidades ni silenciar debates futuros, implica entender que hay tiempos. Vox rompe esos tiempos de forma deliberada porque sabe que la emoción en caliente es más manipulable. Desde la izquierda, esta manipulación emocional es uno de los rasgos más característicos de la extrema derecha contemporánea, convertir el shock en arma, la indignación en odio y la tragedia en relato. Risto al estallar públicamente rompe también otra dinámica habitual, la de tratar estas polémicas como simples espectáculos televisivos. Su intervención incomoda porque no se queda en el intercambio de frases ingeniosas. Va al fondo del asunto. Dice en esencia que hay comportamientos que son moralmente inaceptables, vengan de quien vengan. Y ese mensaje resulta especialmente incómodo para una política acostumbrada a relativizarlo todo en función del bando. Desde una perspectiva de izquierdas, este momento revela algo importante: existe una indignación moral que atraviesa ideologías. No todo es izquierda y derecha cuando se habla de respeto a los muertos. Hay un mínimo ético que sostiene la convivencia. Vox, al politizar la muerte de 39 personas, dinamita ese mínimo. Y cuando alguien lo señala con claridad, como hace Risto, deja en evidencia no solo a Vox, sino a quienes normalizan su comportamiento por interés o por miedo. Para comprender por qué Vox actúa de esta manera ante tragedias como el accidente de Adamuz, es necesario ir más allá del escándalo puntual y analizar la lógica política que hay detrás. No se trata de un error de comunicación ni de un exceso momentáneo. Es una estrategia reiterada que responde a una forma concreta de entender la política como guerra cultural permanente. Desde una perspectiva de izquierdas, esta lógica se basa en una idea peligrosa, que el dolor ajeno no solo puede, sino que debe ser utilizado si sirve para consolidar un relato propio y debilitar al adversario. Vox no improvisa cuando politiza la muerte. Actúa siguiendo un patrón reconocible. Cada tragedia se convierte en una oportunidad para reforzar su discurso de desconfianza hacia las instituciones, para alimentar la idea de un Estado incompetente o malintencionado y para presentarse como la única voz que dice lo que otros callan. Este esquema se repite una y otra vez porque les resulta rentable. El impacto emocional de una tragedia reduce la capacidad crítica, aumenta la indignación y facilita la aceptación de explicaciones simples, aunque sean falsas o incompletas. Desde la izquierda es fundamental entender que esta rentabilidad no es solo electoral, sino cultural. Vox no busca únicamente votos inmediatos, busca normalizar una forma de hablar y de actuar en política. Quiere que la utilización del dolor sea vista como algo legítimo, incluso valiente. De este modo desplaza los límites de lo aceptable y obliga al resto de actores a moverse en un terreno cada vez más degradado. El silencio o la tibieza frente a estas prácticas no las neutraliza, las consolida. El accidente de Adamuz encaja perfectamente en esta lógica. Un suceso dramático con numerosas víctimas genera una conmoción social comprensible. En lugar de respetar ese momento, Vox entra en escena con un relato ya preparado. No espera datos contrastados ni informes técnicos. Introduce sospechas, sugiere negligencias y apunta al gobierno como responsable moral, sino directo. La clave no está en demostrar nada, sino en instalar la duda. Y una vez instalada,
la duda trabaja sola. Risto Mejide reacciona precisamente contra ese mecanismo. Su estallido no se dirige solo a las palabras concretas de Vox, sino a la estrategia que representan. Desde la izquierda, esta reacción resulta significativa porque pone nombre a algo que a menudo se tolera por miedo a parecer blando o ingenuo. Denuncia que no todo vale, que no todo puede convertirse en arma política, y que hay un coste social enorme cuando se cruza esa línea. La extrema derecha siempre ha tenido una relación instrumental con el sufrimiento. Históricamente ha utilizado el miedo, la inseguridad y el dolor para justificar políticas autoritarias y excluyentes. Vox adapta esa tradición a un contexto mediático contemporáneo, donde la velocidad y el impacto emocional son claves. La tragedia se convierte en contenido. El duelo, en argumento. Las víctimas en cifras útiles. Desde una perspectiva de izquierdas, esta cosificación del dolor es una de las formas más claras de deshumanización política. El problema no es solo lo que dice Vox, sino cuándo y cómo lo dice. El momento elegido es fundamental. Intervenir cuando aún no se han esclarecido los hechos garantiza que cualquier explicación posterior pueda ser desacreditada como encubrimiento. Se crea así un clima de sospecha permanente en el que la verdad ya no importa. Lo único relevante es mantener viva la indignación. Risto estalla porque entiende que este clima no es accidental, es deliberado. Desde la izquierda, conecta con una crítica más amplia al populismo reaccionario. A diferencia de la crítica social progresista, que busca señalar causas estructurales y responsabilidades reales, la extrema derecha se alimenta del caos informativo. Cuanto más confuso es el escenario, más fácil resulta imponer un relato emocional. Vox no necesita tener razón, necesita ser el primero en gritar. Y gritar cuando el dolor está fresco garantiza atención. La reacción de otros actores políticos frente a este comportamiento también es reveladora. En muchos casos, se opta por el silencio o por respuestas técnicas que no conectan con la indignación moral de la ciudadanía. Desde una perspectiva de izquierdas, esta distancia es peligrosa. Cuando la extrema derecha monopoliza la emoción y el resto se refugia en el tecnicismo, se produce un vacío que Vox aprovecha con facilidad. El estallido de Risto rompe ese esquema porque introduce una respuesta emocional desde un lugar distinto, el de la indignación ética, no el del odio. Este episodio también pone en evidencia la fragilidad del debate público actual. La politización de la muerte funciona porque se ha debilitado la capacidad colectiva de establecer límites compartidos. Todo se discute en términos de bandos, y cualquier crítica es interpretada como alineamiento ideológico. Risto incomoda porque no habla desde una trinchera clásica, sino desde una apelación directa a la humanidad básica. Y esa apelación descoloca a quienes necesitan reducirlo todo a izquierda contra derecha. Desde la izquierda, es importante no perder de vista que Vox se beneficia de esa reducción. Cuanto más se polariza el debate, más fácil le resulta presentarse como víctima de un sistema que supuestamente quiere silenciarles. La crítica ética, sin embargo, es más difícil de neutralizar. No se puede responder fácilmente a alguien que dice que utilizar la muerte es indecente. No hay eslogan que lo justifique sin quedar en evidencia. La estrategia de Vox también tiene consecuencias a medio y largo plazo. Normalizar la politización del dolor genera una sociedad más cínica y más insensible. Cuando cada tragedia se convierte en arma, el duelo pierde sentido y la empatía se erosiona. Desde una perspectiva de izquierdas, esta erosión es profundamente funcional al autoritarismo, porque sociedades insensibilizadas aceptan con mayor facilidad discursos de exclusión y castigo. El estallido de Risto actúa como un freno momentáneo a esa normalización. No porque vaya a cambiar la estrategia de Vox, sino porque visibiliza el problema. Obliga a hablar no solo del accidente, sino de cómo se está hablando del accidente. Introduce una capa de reflexión incómoda sobre los límites del discurso político. Desde la izquierda, este desplazamiento del foco es valioso porque rompe la dinámica habitual en la que la extrema derecha marca siempre el marco del debate. La respuesta de Vox, apelando de nuevo a la libertad de expresión, confirma la falta de autocrítica. Se refugian en un derecho fundamental para justificar una práctica moralmente cuestionable. Desde una perspectiva de izquierdas, esta instrumentalización de los derechos es especialmente grave. Los derechos no existen para blindar el abuso, sino para proteger a las personas. Utilizarlos como escudo frente a la crítica ética es una forma de vaciarlos de contenido.
Este episodio también obliga a cuestionar el papel de los medios. La amplificación acrítica de los mensajes de Vox contribuye a su impacto. Cada titular que reproduce insinuaciones sin contexto, cada tertulia que convierte el dolor en espectáculo, refuerza la estrategia. Desde la izquierda, es necesario señalar que la responsabilidad no es solo de quienes politizan la muerte, sino también de quienes les dan altavoz sin exigir rigor ni respeto. La politización de la tragedia de Adamuz no solo tiene implicaciones en el debate político inmediato, sino que deja una huella profunda en las propias víctimas y en la forma en que la sociedad procesa el duelo colectivo. Desde una perspectiva de izquierdas, este aspecto suele quedar relegado a un segundo plano, eclipsado por la pelea partidista, pero es precisamente ahí donde se produce uno de los daños más graves. Cuando la muerte se convierte en argumento, las personas fallecidas dejan de ser sujetos de memoria y pasan a ser objetos de disputa. Esa transformación no es neutra ni inocua. Las familias de las 39 personas que perdieron la vida no viven la tragedia desde los platós ni desde las redes sociales. La viven desde el shock, el dolor y la necesidad de respuestas que no agraven aún más su sufrimiento. La intervención inmediata de Vox, cargada de insinuaciones y acusaciones, añade una capa de violencia simbólica a una situación ya insoportable. Desde la izquierda, este punto es esencial. No se trata solo de una falta de respeto abstracta, sino de un impacto real sobre personas concretas que están atravesando uno de los momentos más duros de sus vidas. Risto Mejide, al estallar públicamente, da voz indirecta a ese dolor silenciado. No habla en nombre de las familias, pero sí señala algo que cualquiera puede comprender, que nadie debería ver el nombre de su ser querido utilizado como munición política mientras aún está intentando asimilar su pérdida. Esta dimensión humana es la que Vox ignora deliberadamente cuando lanza su discurso. El sufrimiento ajeno no es un obstáculo para su estrategia, es un recurso. Desde una perspectiva de izquierdas, este comportamiento conecta con una lógica más amplia de deshumanización. La extrema derecha tiende a reducir a las personas a categorías útiles para su relato. En otros contextos, lo hace con migrantes, con mujeres o con colectivos vulnerables. En el caso de una tragedia, lo hace con las víctimas. Dejan de ser personas con historias y pasan a ser cifras que refuerzan un mensaje político. Esa reducción es una forma de violencia simbólica que suele pasar desapercibida, pero que tiene efectos profundos. La sociedad, al consumir estos discursos, también se ve afectada. La repetición constante de tragedias convertidas en arma política genera una especie de anestesia emocional. Cada nuevo suceso se suma a una cadena de indignaciones que se solapan unas a otras sin tiempo para el duelo real. Desde la izquierda, este fenómeno es preocupante porque una sociedad anestesiada es más vulnerable a discursos autoritarios. Cuando el dolor se trivializa, la empatía se debilita y el espacio para la solidaridad se reduce. El caso de Adamuz muestra con claridad este proceso. En lugar de un tiempo de recogimiento y análisis sereno, se impone una dinámica de acusación inmediata. Los hechos pasan a un segundo plano frente a la narrativa. La pregunta deja de ser qué ha ocurrido y cómo evitar que vuelva a suceder, y pasa a ser quién puede sacar más rédito político del suceso. Risto estalla porque detecta esta perversión del sentido mismo de la política. Desde la izquierda, es importante subrayar que exigir respeto no significa renunciar a la búsqueda de responsabilidades. La diferencia es fundamental. La izquierda ha defendido históricamente que las tragedias deben investigarse con rigor para mejorar las condiciones de vida y de seguridad de la población. Vox, en cambio, utiliza la tragedia no para mejorar nada, sino para reforzar un relato de desconfianza y confrontación. No hay voluntad de aprendizaje ni de prevención, solo de ataque. Este contraste se hace especialmente evidente en la forma en que se habla del Estado y de los servicios públicos. Vox aprovecha el accidente para sembrar desconfianza hacia lo público, insinuando incompetencia o negligencia sin pruebas. Desde una perspectiva de izquierdas, esta estrategia es doblemente dañina. Por un lado, utiliza el dolor para atacar a las instituciones. Por otro, debilita la confianza en los servicios públicos, que son precisamente los que deben garantizar seguridad y protección colectiva. La reacción de Risto también puede interpretarse como una defensa implícita de ese espacio común que se ve amenazado. No en términos ideológicos explícitos, sino en términos de decencia básica. Al denunciar la politización de la muerte, está defendiendo la idea de que hay un interés general que no puede ser arrasado por la lucha partidista.
Desde la izquierda, esta defensa del interés común es un pilar fundamental que choca frontalmente con la lógica individualista y destructiva de la extrema derecha. El papel de los medios vuelve a ser central en este punto. La cobertura de la tragedia, cuando se centra en la confrontación política, contribuye a la revictimización. Cada titular sensacionalista, cada tertulia que convierte el dolor en espectáculo, prolonga el impacto sobre las familias. Desde una perspectiva de izquierdas, los medios no pueden escudarse en la neutralidad cuando participan activamente en la amplificación de discursos que dañan a las víctimas. Risto, como figura mediática, es consciente de esa responsabilidad. Su estallido también interpela a su propio sector, al mundo de la comunicación. Señala, aunque no siempre de forma explícita, que hay una forma de hacer televisión y opinión que cruza líneas éticas. Desde la izquierda, esta autocrítica implícita es relevante porque reconoce que el problema no se limita a un partido concreto, sino a un ecosistema que premia la polémica por encima del respeto. La politización del duelo tiene además consecuencias en la memoria colectiva. La forma en que se recuerda una tragedia influye en cómo se integra en la historia social. Si el recuerdo queda asociado al ruido, a la manipulación y al enfrentamiento, se pierde la posibilidad de un aprendizaje colectivo. Desde la izquierda, la memoria no es solo recuerdo, es también responsabilidad. Recordar bien implica hacerlo con respeto y con voluntad de cambio, no con ánimo de explotación. En el caso de Adamuz, la estrategia de Vox amenaza con fijar un recuerdo distorsionado, centrado en la sospecha y el conflicto, en lugar de en la prevención y la solidaridad. Risto, al reaccionar con contundencia, intenta frenar esa deriva, aunque sea de forma puntual. Su intervención no repara el daño causado, pero sí introduce una resistencia simbólica a la normalización de la indecencia. Este episodio también revela una tensión profunda entre dos formas de entender la política. Una que asume que hay límites incluso en la confrontación, y otra que considera que cualquier límite es una debilidad. Vox se mueve en esta segunda lógica. Para ellos el respeto es un obstáculo, no un valor. Desde la izquierda, esta concepción es incompatible con una democracia que aspire a ser algo más que una lucha de poder sin reglas. La reacción social ante el estallido de Risto muestra que esta tensión no pasa desapercibida. Muchas personas sienten incomodidad ante la utilización del dolor, aunque no siempre sepan cómo expresarla. La indignación de una figura pública actúa como catalizador de ese malestar difuso. Desde una perspectiva de izquierdas, este fenómeno es importante porque demuestra que existe un terreno ético compartido que la extrema derecha no consigue colonizar del todo. Sin embargo, ese terreno no se mantiene solo. Requiere ser defendido activamente. Cada vez que se tolera la politización de la muerte sin respuesta, se debilita. La utilización política de la tragedia de Adamuz no solo deteriora el duelo y revictimiza a las familias, sino que tiene efectos directos sobre la calidad democrática del país. Desde una perspectiva de izquierdas, este punto es central, porque la democracia no se mide únicamente por la existencia de elecciones, sino por los límites éticos que rigen la confrontación política. Cuando esos límites se rompen de manera sistemática, el sistema sigue funcionando formalmente, pero se vacía de contenido humano y moral. Vox actúa como si la democracia fuera únicamente un tablero de confrontación permanente, donde el objetivo no es mejorar la vida de la gente ni esclarecer los hechos, sino desgastar al adversario a cualquier precio. En ese esquema, la muerte de 39 personas no es un drama que exija respeto, sino una oportunidad estratégica. Esta lógica no es accidental ni improvisada. Responde a una concepción autoritaria de la política en la que el fin justifica cualquier medio, incluso el uso obsceno del dolor ajeno. Desde la izquierda, es fundamental entender que esta forma de actuar no solo afecta a la imagen de Vox, sino que contamina el conjunto del sistema político. Cuando una fuerza cruza líneas sin consecuencias claras, obliga al resto a decidir entre dos opciones igualmente dañinas: imitarla para no quedar descolgados del impacto mediático o refugiarse en un tecnicismo frío que desconecta de la indignación social. Ambas opciones refuerzan, de una u otra forma, el marco impuesto por la extrema derecha. El estallido de Risto Mejide rompe momentáneamente esa trampa. No entra en el juego del insulto ni en la competición por el titular más agresivo. Tampoco se limita a una respuesta técnica. Introduce una tercera vía, la denuncia ética directa. Desde una perspectiva de izquierdas, este gesto es relevante porque demuestra que todavía es posible confrontar sin aceptar la degradación del lenguaje político.
No es una solución definitiva, pero sí un recordatorio de que existen alternativas. La degradación democrática se manifiesta también en la forma en que se construye el relato público. Vox no necesita demostrar nada para instalar su mensaje. Le basta con insinuar. La insinuación es una herramienta poderosa porque no se puede refutar fácilmente. Siempre queda flotando la duda, incluso cuando los hechos la desmienten. En el caso de Adamuz, esta técnica se utiliza de manera especialmente cruel, porque se apoya en una tragedia reciente y emocionalmente cargada. Desde la izquierda, esta estrategia debe analizarse como una forma de violencia política simbólica. No es violencia física, pero genera un clima de hostilidad y desconfianza que deteriora la convivencia. Cuando se acusa sin pruebas, se siembra sospecha sobre personas e instituciones que luego quedan marcadas, aunque nunca se demuestre nada. En una democracia sana, la acusación exige responsabilidad. En el discurso de Vox, la acusación es un arma de uso inmediato. La reacción de otros actores políticos frente a este comportamiento resulta, en muchos casos, insuficiente. El miedo a amplificar el mensaje de Vox lleva a veces al silencio. El miedo a parecer insensible conduce a respuestas ambiguas. Desde una perspectiva de izquierdas, este titubeo es comprensible, pero peligroso. La extrema derecha se fortalece cuando percibe que puede actuar sin un coste claro. Cada silencio se interpreta como una concesión. Risto, al hablar desde la indignación moral, introduce un coste simbólico. Señala que hay comportamientos que no son simplemente discutibles, sino inaceptables. Esta distinción es clave para la salud democrática. No todo es opinable en el mismo plano. Hay prácticas que deben ser rechazadas de forma clara porque atentan contra la dignidad básica. Desde la izquierda, recuperar esta idea de límites compartidos es una tarea urgente. La calidad democrática también se ve afectada por la normalización del cinismo. Cuando la ciudadanía observa que incluso la muerte se utiliza como arma política, se refuerza la idea de que la política es un espacio sucio en el que nada merece respeto. Este cinismo es terreno fértil para el autoritarismo, porque debilita el compromiso ciudadano y facilita la aceptación de soluciones simples y punitivas. Vox se alimenta de ese desencanto, aunque sea uno de sus principales causantes. El accidente de Adamuz, convertido en objeto de disputa partidista, ilustra este proceso de forma cruda. En lugar de generar una reflexión colectiva sobre la seguridad, la prevención y la responsabilidad, se convierte en un campo de batalla retórico. La pregunta deja de ser cómo evitar futuras tragedias y pasa a ser quién gana la narrativa. Desde la izquierda, este desplazamiento del foco es profundamente regresivo porque desvincula la política de su función social. El papel de los medios vuelve a aparecer como un factor determinante. La cobertura centrada en la confrontación amplifica el discurso de Vox, incluso cuando pretende criticarlo. Cada réplica, cada debate encendido contribuye a mantener viva la polémica. Desde una perspectiva de izquierdas, esto obliga a replantear el modelo mediático dominante, que prioriza el impacto sobre la responsabilidad. Informar no puede significar alimentar el conflicto sin contexto ni reflexión. Risto, como comunicador, se sitúa en una posición incómoda dentro de ese ecosistema. Su estallido es también una crítica implícita a la lógica del espectáculo permanente. Al negarse a tratar la tragedia como un simple tema más de debate, introduce una disrupción. No busca el consenso, pero tampoco el ruido. Busca señalar un límite. Desde la izquierda, esta actitud debería servir para abrir un debate más amplio sobre el papel de quienes tienen voz pública. La degradación democrática no se produce de golpe, sino por acumulación. Cada vez que se tolera una práctica indecente, se facilita la siguiente. Vox ha aprendido que puede cruzar líneas sin pagar un precio significativo. La politización de la muerte de 39 personas es un paso más en esa escalada. Si no se responde con claridad, el siguiente paso será aún más extremo. Desde una perspectiva de izquierdas, este patrón es reconocible y preocupante. El estallido de Risto no detiene esta escalada por sí solo, pero sí introduce un elemento de resistencia. Demuestra que no todo el espacio público está dispuesto a aceptar la lógica del todo vale. Esta resistencia es frágil y necesita ser reforzada desde distintos ámbitos, político, mediático y social. La izquierda, en particular, tiene la responsabilidad de articular una respuesta que combine firmeza ética y profundidad política. Esa respuesta no puede limitarse a la indignación puntual.
Debe traducirse en una defensa activa de una cultura democrática que priorice la dignidad humana. Esto implica denunciar la utilización del dolor, pero también ofrecer alternativas de debate que reconecten la política con los problemas reales. En el caso de Adamuz, eso significa centrar el foco en la seguridad, la prevención y el acompañamiento a las víctimas, no en la guerra de relatos. La extrema derecha se fortalece cuando logra imponer su marco. Cada vez que se habla más de sus acusaciones que de las víctimas, gana. Risto, al desplazar la atención hacia la indecencia de la politización, rompe parcialmente ese marco. Desde la izquierda, este gesto debe interpretarse como una oportunidad para recuperar el sentido de la política como herramienta al servicio de la vida, no como un juego cruel de poder. Llegados a este punto, el foco del análisis debe desplazarse hacia una cuestión incómoda pero inevitable: la responsabilidad colectiva frente a la normalización de estas prácticas. Porque Vox no actúa en el vacío, ni su estrategia se sostiene únicamente por su propia voluntad. Se sostiene porque existe un ecosistema político, mediático y social que, por acción u omisión, permite que la politización del dolor se repita una y otra vez. Desde una perspectiva de izquierdas, asumir esta responsabilidad compartida es imprescindible si se quiere frenar la degradación democrática que episodios como el de Adamuz ponen en evidencia. La izquierda, en particular, no puede limitarse a denunciar la indecencia de la extrema derecha sin revisar también sus propias debilidades. Durante años ha existido una tendencia a responder a Vox únicamente en el plano del enfrentamiento discursivo, entrando en su marco y reaccionando a sus provocaciones. Esta dinámica, aunque comprensible, tiene un efecto perverso: refuerza la centralidad de la extrema derecha y la convierte en el eje alrededor del cual gira el debate público. En el caso de la tragedia de Adamuz, este riesgo es especialmente evidente. Risto Mejide rompe parcialmente esa lógica al no centrarse en rebatir cada afirmación concreta de Vox, sino en cuestionar el propio hecho de que se utilice la muerte como arma política. Desde la izquierda, esta estrategia debería ser analizada con atención. No se trata de evitar el conflicto, sino de desplazarlo. De dejar de discutir dentro del marco impuesto por la extrema derecha y empezar a cuestionar la legitimidad de ese marco. Cuando se discute si una acusación es correcta o no sin cuestionar el uso del dolor, se acepta implícitamente que ese uso es legítimo. La responsabilidad de la izquierda también pasa por no caer en la tentación del silencio estratégico. En ocasiones, el miedo a amplificar el discurso de Vox conduce a una ausencia de respuesta que deja el campo libre a su narrativa. El silencio, sin embargo, no neutraliza la politización de la muerte. Al contrario, la normaliza. Desde una perspectiva de izquierdas, es fundamental encontrar un equilibrio entre no reproducir el mensaje de la extrema derecha y no dejar sin respuesta comportamientos que cruzan líneas éticas claras. Este equilibrio exige una comunicación política más madura y menos reactiva. No basta con indignarse aunque la indignación sea legítima. Es necesario explicar por qué determinadas prácticas son inaceptables y qué consecuencias tienen para la sociedad. En el caso de Adamuz, la izquierda tiene la responsabilidad de poner en el centro a las víctimas, de exigir investigaciones rigurosas y de defender los servicios públicos sin entrar en la lógica del señalamiento inmediato. Esa es una forma de confrontación mucho más efectiva que el intercambio constante de acusaciones. La sociedad civil también juega un papel clave en este escenario. La reacción social al estallido de Risto demuestra que existe un rechazo extendido a la politización del dolor, pero ese rechazo no siempre se traduce en una acción sostenida. Desde la izquierda es importante entender que la indignación puntual, si no se articula políticamente, se disuelve con rapidez. La extrema derecha lo sabe y cuenta con ello. Por eso insiste, porque sabe que el escándalo se agota y el siguiente suceso vuelve a abrir la puerta a la misma estrategia. El papel de los medios vuelve a ser central en esta responsabilidad compartida. La cobertura de tragedias como la de Adamuz suele centrarse en la polémica política porque genera audiencia. Esta lógica comercial choca frontalmente con la necesidad de un tratamiento informativo responsable. Desde una perspectiva de izquierdas, es imprescindible cuestionar este modelo. No se trata de censurar, sino de exigir rigor, contexto y respeto. La libertad de información no puede convertirse en coartada para el sensacionalismo permanente. Risto, como figura mediática, pone el dedo en la llaga precisamente en este punto. Su estallido interpela a un sistema comunicativo que ha perdido referencias éticas claras. Al denunciar la politización de la muerte, está cuestionando también la forma en que se construye la agenda informativa.
Desde la izquierda, esta crítica debería servir para impulsar un debate más amplio sobre el papel de los medios en la degradación del discurso público. La responsabilidad institucional tampoco puede eludirse. Las instituciones democráticas deben ser capaces de marcar límites claros cuando se cruzan determinadas líneas. No se trata de prohibir discursos, sino de establecer consecuencias políticas y simbólicas. Cuando la extrema derecha utiliza la muerte como arma y no ocurre nada, el mensaje es claro: todo vale. Desde una perspectiva de izquierdas, esta ausencia de consecuencias refuerza la percepción de impunidad y alimenta la escalada. La tragedia de Adamuz pone de manifiesto una carencia profunda de mecanismos de contención ética en el sistema político. Existen normas formales, pero faltan consensos morales mínimos que se respeten incluso en la confrontación. Recuperar esos consensos no es sencillo en un contexto de polarización extrema, pero es una tarea imprescindible si se quiere evitar una deriva aún más peligrosa. La izquierda históricamente ha defendido la centralidad de la dignidad humana como eje de la política. Este episodio exige que esa defensa se haga visible y coherente. Otro aspecto clave es la pedagogía social. La extrema derecha ha logrado presentar la politización de la tragedia como una forma de valentía, de decir lo que otros supuestamente callan. Desde la izquierda es fundamental desmontar esa idea. Explicar que el respeto no es censura, que la prudencia no es complicidad y que esperar datos no es ocultar la verdad. Esta pedagogía es lenta y poco espectacular, pero es la única forma de construir una ciudadanía menos manipulable. El estallido de Risto funciona, en parte, como un acto pedagógico espontáneo. No ofrece un discurso elaborado, pero sí señala con claridad una indecencia. Desde una perspectiva de izquierdas, este tipo de gestos deben ser acompañados de un trabajo más profundo y sostenido. No basta con señalar el problema una vez. Es necesario insistir, explicar y contextualizar, incluso cuando el interés mediático se desvanece. La politización de la muerte también tiene un efecto corrosivo sobre la confianza entre ciudadanos. Cuando cada tragedia se convierte en un campo de batalla ideológico, se refuerza la idea de que el otro bando no solo está equivocado, sino que es moralmente despreciable. Esta desconfianza dificulta cualquier forma de cooperación social y refuerza la fragmentación. Desde la izquierda, esta fragmentación es funcional al poder económico y político que se beneficia de una sociedad dividida. Vox se alimenta de esa división. Su discurso no busca soluciones compartidas, busca enemigos. La tragedia de Adamuz es utilizada para reforzar la idea de un nosotros contra ellos. Risto, al denunciar esta lógica, introduce una grieta en ese relato. Recuerda que el dolor no pertenece a ningún bando y que su instrumentalización es una forma de violencia simbólica. Desde una perspectiva de izquierdas, esta grieta debe ampliarse, no cerrarse. La responsabilidad colectiva implica también asumir que la respuesta al autoritarismo no puede ser solo defensiva. No basta con decir que Vox cruza líneas. Es necesario construir un proyecto político y cultural que haga inaceptable ese comportamiento para una mayoría social. El cierre de este análisis obliga a asumir que lo ocurrido tras el accidente de Adamuz no es una excepción, sino una advertencia. Una advertencia sobre el tipo de política que puede consolidarse si no se establecen límites claros y compartidos. La utilización de la muerte de 39 personas como arma política no es solo una indecencia puntual, es el síntoma de una deriva que amenaza con normalizar la deshumanización como método. Desde una perspectiva de izquierdas, este episodio no puede interpretarse como una polémica más, sino como un punto de inflexión que exige una respuesta consciente y sostenida. Risto Mejide estalla en un momento concreto, pero su reacción condensa un malestar social más amplio. No es solo su enfado, es el reflejo de una sensación compartida, la de que algo esencial se está rompiendo en el debate público. Cuando incluso figuras acostumbradas al conflicto mediático señalan que se ha cruzado una línea, es porque esa línea ya no admite relativizaciones. La muerte convertida en instrumento, deja de ser un hecho humano para transformarse en un recurso político. Y ese cambio tiene consecuencias profundas y duraderas. Desde la izquierda, es fundamental entender que la normalización de estas prácticas no ocurre de un día para otro. Se produce por acumulación, por repetición, por desgaste. Cada vez que una tragedia se utiliza sin consecuencias, el siguiente paso resulta más fácil. La politización del dolor se convierte en rutina. El shock inicial se diluye y deja paso a la indiferencia o al cinismo.
En ese terreno, la extrema derecha se mueve con comodidad, porque el cinismo es su aliado natural. La tragedia de Adamuz muestra hasta qué punto la empatía puede ser desplazada por el cálculo político. Vox no actúa movido por la búsqueda de verdad o de justicia, sino por la oportunidad de reforzar un relato. Ese relato necesita emociones fuertes y enemigos claros. La muerte en ese esquema es un detonante perfecto. Desde una perspectiva de izquierdas, permitir que ese esquema se consolide equivale a aceptar una política cada vez más cruel, más desarraigada de la vida real de la gente. El estallido de Risto no resuelve el problema, pero sí lo ilumina. Señala que existe una frontera ética que no todo el mundo está dispuesto a cruzar. Esa frontera no se define por leyes escritas, sino por una idea básica de dignidad humana. Defenderla no es una cuestión de ideología, sino de humanidad. Desde la izquierda, esta defensa debe ser asumida como parte central de su proyecto político, no como un gesto ocasional. El futuro del debate público dependerá en gran medida de cómo se responda a episodios como este. Si la politización de la muerte se acepta como una forma legítima de oposición, la escalada será inevitable. Hoy son insinuaciones, mañana serán acusaciones directas, pasado mañana serán llamadas abiertas a la confrontación. La historia demuestra que el autoritarismo no irrumpe de golpe, se infiltra poco a poco, normalizando lo que antes parecía inaceptable. Desde una perspectiva de izquierdas, la respuesta no puede limitarse a la condena moral. Es necesaria, pero insuficiente. Debe ir acompañada de una propuesta política y cultural que recupere el sentido de la política como herramienta al servicio de la vida. Esto implica centrar el debate en la prevención, en la protección de las personas y en la responsabilidad colectiva. En el caso de Adamuz, eso significa hablar de seguridad, de infraestructuras, de condiciones laborales y de políticas públicas que reduzcan riesgos, no de conspiraciones ni de culpables prefabricados. La izquierda también debe asumir que la batalla es cultural. Vox ha logrado imponer la idea de que cualquier límite ético es censura y que cualquier llamada al respeto es una forma de ocultación. Desmontar ese marco exige tiempo, pedagogía y coherencia. No basta con responder cuando estalla la polémica. Es necesario construir un relato alternativo que explique por qué el respeto no es debilidad, sino fortaleza democrática. Por qué esperar datos no es complicidad, sino responsabilidad. La reacción social al estallido de Risto indica que ese relato alternativo tiene terreno. Muchas personas rechazan intuitivamente la utilización del dolor, aunque no siempre encuentren las palabras para expresarlo. Cuando alguien lo hace de forma clara, se produce una identificación inmediata. Desde la izquierda, este es un punto de apoyo importante. No se parte de cero. Existe una sensibilidad ética que puede ser activada y organizada políticamente. El papel de los medios será decisivo en este proceso. Si continúan premiando el conflicto inmediato y la polémica vacía, la extrema derecha seguirá marcando la agenda. Si en cambio asumen una responsabilidad mayor en el tratamiento de las tragedias, pueden contribuir a frenar la degradación. Esto no implica renunciar a la crítica ni al debate, sino contextualizarlos y humanizarlos. Desde una perspectiva de izquierdas, exigir este cambio no es atacar la libertad de prensa, sino defender su función social. La tragedia de Adamuz también deja una lección sobre el tiempo. La prisa por opinar y acusar no responde a una necesidad de verdad, sino a una lógica de impacto. Recuperar el valor del tiempo, del análisis y del duelo es una forma de resistencia frente a esa lógica. Desde la izquierda, reivindicar el tiempo humano frente al tiempo del titular es una tarea política de primer orden. El estallido de Risto, en este sentido, introduce una pausa incómoda. Obliga a detenerse y a preguntarse no solo qué se dice, sino si debería decirse así y en ese momento. Esa pregunta es fundamental para la salud democrática. No se trata de callar, sino de hablar con responsabilidad. No se trata de evitar el conflicto, sino de evitar la deshumanización. Si algo deja claro este episodio es que la política no es neutral frente al dolor. Puede aliviarlo o puede explotarlo. Vox ha elegido explotarlo. Risto, con todas sus contradicciones, elige denunciar esa explotación. Desde una perspectiva de izquierdas, esa elección merece ser analizada y aprovechada para abrir un debate más profundo sobre los límites del discurso político. El futuro inmediato no ofrece garantías. La extrema derecha no va a abandonar una estrategia que le resulta rentable.
Al contrario, intentará profundizarla. Cada nueva tragedia será una oportunidad. Frente a eso, la izquierda y la sociedad en su conjunto deben decidir si aceptan esa normalización, o si establecen una línea clara. No una línea partidista, sino una línea ética. Cerrar este guión no significa cerrar el problema. Significa reconocer que lo ocurrido en Adamuz y la reacción posterior forman parte de una disputa más amplia sobre qué tipo de sociedad se quiere construir. Una sociedad donde la muerte se utiliza como arma o una donde el dolor se respeta y se convierte en motivo de cuidado colectivo. Desde una perspectiva de izquierdas, la respuesta a esa disyuntiva no puede ser ambigua. La indignación de Risto Mejide no es la solución, pero sí es una señal. Una señal de que aún existe una conciencia que se rebela frente a la indecencia. Convertir esa señal en algo más duradero es la tarea pendiente. Porque si la politización de la muerte se convierte en norma, lo que estará en juego no será solo la calidad del debate político, sino la propia capacidad de la sociedad para reconocerse como humana.